buenos días, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición poder estar hoy acá nuevamente con ustedes, compartiéndoles un mensaje, llevándoles la palabra del Señor. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 40, versículo 1 al 3. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó del foso de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿Y pusieron su confianza en quién? En el Señor. Este salmo es un salmo verdaderamente maravilloso. Y en un tiempo de dificultad, en un tiempo donde yo sentía que Dios no escuchaba mi oración, Dios puso este salmo en ese instante como luz para que yo conociera al Dios en el cual debía yo colocar toda mi esperanza. Porque cuando tú colocas toda tu esperanza en el Señor, vas a recibir esa respuesta, porque no vas a confiar en el hombre, no vas a confiar en la medicina, no vas a confiar en las finanzas, sino que estás confiando en el Señor. El Salmo inicia diciendo: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Porque el salmista recibió respuesta a su oración, porque Dios lo escuchó, porque él puso toda su esperanza en el Señor. Y si tú llevas tiempo sin recibir respuesta a la oración, probablemente es porque no estás colocando tu esperanza en el Señor, sino en otras cosas, en otras personas. Continúa diciendo el salmista: me sacó del foso de la muerte, del lodo y del pantano. O sea que por el salmista haber puesto su esperanza en el Señor lo oyó, y no solamente lo oyó, sino que lo sacó del lodo, de la desesperanza, del pantano. Y continúa diciendo: y puso mis pies sobre una roca. ¿Saben ustedes que en la Biblia habla de que la roca es Cristo Jesús? Que Él es la roca, la principal roca del ángulo, que Jesús es nuestra roca de salvación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Que además de Dios haberlo escuchado, lo sacó del foso de la muerte, del lodo del pantano, y puso sus pies sobre una roca, y dice: y me plantó en terreno firme. Cristo Jesús es esa roca, esa tierra firme. Él es nuestra esperanza y nuestra roca de salvación. Y dice, continúa diciendo el salmista: y puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Y cuántas veces que tú has pedido algo a Dios en oración y has recibido la respuesta, no has alabado y exaltado al Señor, y Él ha colocado ese cántico en tu boca y tú le dices: Padre, te alabo, te doy gracias, Señor, tú eres bueno, maravilloso? Pues a mí me ha pasado. Cuando yo recibí respuesta a esa oración que estaba haciendo, pero porque Dios me enseñó que tenía que colocar toda mi esperanza en Él. Entonces ahí fue cuando vi que Él se inclinó hacia mí y me escuchó. Y después de escucharme, Él trajo respuesta a mi oración. Y después de traer respuesta a mi oración, puso en mi boca cántico de alabanza y de adoración. Y el salmista concluye diciendo: al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Cuando nosotros
somos de testimonio para mucha gente, para nuestros familiares, que nosotros tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza puesta solamente en el Señor. Y cuando ellos ven cómo Dios se glorifica en nuestras dificultades y en nuestras pruebas, ellos empiezan a buscarle a Él y a poner también la confianza de ellos en el Señor. Nosotros seremos el testimonio. ¿Sabe qué significa la esperanza? La esperanza representa el proceder o el modo de actuar del creyente, adherida a la fe y afecto. Conserva la alegría en medio de las tribulaciones, afirmando que el Todopoderoso es omnipotente, que Él tiene y que en Él tú tienes toda tu fe puesta en Él. En relación a nuestra vida de oración, surge la pregunta: ¿es necesario que le mencionemos una petición al Señor 2 veces, 3, 5 o aún 20 veces? ¿No es suficiente hacerlo una sola vez? ¿Ustedes qué piensan? Podríamos decir que no es necesario mencionarla ni siquiera una vez, porque Él sabe de antemano cuáles son nuestras necesidades. Sin embargo, el Señor quiere que le demostremos nuestra confianza, que asumamos la posición de criaturas dirigiéndonos a su Creador. Más aún es necesario que no perdamos de vista el hecho de que puede haber razones específicas por las cuales nuestra oración no es respondida de inmediato. Una de ellas podría ser la necesidad de ejercitar nuestra fe, porque es ejercitándola como se fortalece. Todos sabemos que si no utilizamos nuestra fe, lo cual hacemos al esperar una respuesta, permanece como al comienzo, pero es fortalecida con la prueba. Otra razón, mis hermanos, puede ser que le demos gloria a Dios al desarrollar nuestra paciencia. Esta es una gracia o cualidad que honra al Señor en gran medida. Y puede haber otra razón, que nuestro corazón no esté todavía preparado para recibir la respuesta a nuestra petición. Muchos hijos queridos de Dios vacilan porque su oración no recibe respuesta inmediata, y por cuanto pasan las semanas, los meses y aún los años sin recibir respuesta, cesan de pedirle a Dios y por lo tanto pierden la bendición que de haber perseverado de seguro hubieran recibido. Cuando el corazón está preparado para recibir la bendición, Dios no se tarda en concederla. Todos los hijos de Dios que andan en sus caminos han tenido la experiencia de que algunas de sus oraciones son respondidas con rapidez, mientras que para otros la respuesta demora largo tiempo. A menudo he recibido contestación a alguna de mis oraciones antes de salir de la cama, pero en otras ocasiones he tenido que esperar durante semanas, meses, años, a veces durante muchos años, pero sigo esperando en el Señor. Oro y permanezco expectante para recibir la respuesta. Hoy yo te digo, mi hermano, sigue esperando en Dios, continúe orando, pero asegúrese de pedir solo lo que está de acuerdo con el pensamiento del Señor. Recuerde que de esto les hablaba la semana pasada. Dios no va a responder una oración que no esté ligada a su perfecta voluntad. Mi hermano, mi amiga, siga orando, manténgase expectante, espere la contestación y al final tendrá la oportunidad de alabar a Dios por ella. Pidamos esto en oración. Oh Señor mi Dios,
Son muchas las maravillas que tú has hecho. Te espero con paciencia. En tu propio tiempo y a tu manera contestarás aún mis peticiones más difíciles. Ayúdame para no vacilar en la incredulidad. Esto te lo pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda esta frase: cuando el corazón está preparado para recibir la bendición, Dios no se tardará en concederla. Bendiciones.